Vamos a empezar con el tema de poliedros regulares y en este vídeo empezaremos por el tetraedro. Para trabajar con el tetraedro siempre es necesario tener nuestra figura en el espacio, donde cuando nos tengamos el ejercicio iremos poniendo nuestros datos, por ejemplo, vértice A, B, C, D, centro, mediana, etc. Lo primero que tenemos que identificar es la cara. La cara de un tetraedro es un triángulo equilátero que recurriremos a su construcción más sencilla, de esta cara vamos a obtener la altura, que sería esta de aquí. La altura de cara de un triángulo, como sabéis, sería esta y sería esta también. Y por atrás esta. Y por abajo esta, que es la que estamos dibujando. De aquí, de esta altura de cara, obtenemos una sección fundamental para resolver los ejercicios, que se llama sección principal. Con la sección principal podemos obtener todos los elementos que relacionan al tetraedro, por eso es importante. Esta es la sección principal, que está formada por la altura de una cara, la altura de otra cara y una arista, formando un triángulo isósceles. Por lo tanto, como las caras son triángulos equiláteros, para calcular la sección principal, lo que tenemos que hacer es partir de un lado, que sería una arista, que equivaldría a una arista. Un lado del triángulo equivale a la arista. Esta arista que acabo de dibujar sería esta que está aquí, en otra posición, y cogiendo la altura de cara del triángulo, que es la cara, con el compás, con ese radio, pincho, por ejemplo, aquí, con ese radio hago un arco, más abajo, hago un arco, por el otro lado igual, pincho aquí y hago ese arco, y aquí tendríamos el triángulo isósceles, que es nuestra sección principal. HC significa altura de cara, al igual que H sola significa altura de un triángulo. Vale. Bien, pues conociendo la altura de cara ya podemos trabajar muchas de las distancias o medidas que nos van a dar cuando tengamos problemas de tetraedros. Por ejemplo, una distancia importante sería la altura que tiene, digamos que tiene este poliedro, por ejemplo, que sería trazando una perpendicular, aquí tendríamos la altura. Es decir, una perpendicular desde una altura de cara hacia uno de los vértices, y esta sería la altura. La distancia que tiene desde la base al vértice superior, en este caso en esta posición. Y también nos da el dato de la distancia que hay entre esta arista y esta que está en rojo. Porque si trazamos una perpendicular
hasta aquí, perpendicular a la arista, tenemos la distancia que hay entre esta arista y esta. Y esa sería en este esquema, en el esquema de la derecha sería esta. Lo explico aquí en otro esquema. Esto sería esto, en el que, como vemos, tenemos la altura de cara aquí, aquí la arista. Con esto calculamos la distancia entre aristas paralelas u opuestas, y con esta, pues, la altura del tetraedro. Otro parámetro que tendremos para resolver problemas de tetraedros son las esferas. Las esferas que están contenidas dentro del tetraedro. Partiremos de la sección principal para estudiarlas, puesto que para ello tendremos que localizar el ortocentro del triángulo, que, como sabemos, se encuentra en la intersección entre las alturas. Y en nuestra figura, en nuestro esquema, tenemos aquí ya las dos alturas que hemos utilizado para ver, como hemos visto aquí antes, las distancias que nos dan la altura del tetraedro y la distancia entre aristas. El ortoedro es el centro de las tres esferas que puedo dibujar en el tetraedro. En primer lugar tenemos el radio, que sería este de la esfera inscrita, como lo vamos a llamar con R minúscula. La segunda esfera es aquella que es tangente a las aristas. La vamos a llamar S, el radio S. Y la tercera arista es la tercera esfera es la que pasa por los vértices, y la vamos a llamar R mayúscula. Vamos a verlo en el espacio. Aquí tenemos dibujada la sección principal en el espacio, con su centro, que sería, con el ortocentro, que sería este. La primera circunferencia que hemos dicho que tendría la R pequeña sería la que está tocando aquí, por aquí, a las alturas de cara. Estaría tocando aquí, aquí y aquí. Es decir, que como el resto de esferas, la esfera R, la circunscrita, estaría contenida, su radio estaría contenido aquí en la sección principal. Por ejemplo, este sería su radio, que estaría contenido en la sección principal, de ahí la importancia de conocer esta sección. La otra esfera, la siguiente esfera, la esfera tangente a las aristas, de radio S, como hemos dicho, sería, este sería su radio, que lo vemos aquí. Por lo tanto, la circunferencia estaría tocando en este punto, la esfera estaría tocando al tetraedro en este punto, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. En todas las aristas, en la parte, en la mediatriz de cada arista. Y por último tendríamos la esfera que pasa por los vértices, que al pasar por los vértices lógicamente se saldrá hacia afuera. Es decir, si la circunferencia va a pasar por este vértice, por este vértice, por este vértice
y por este vértice. Bien, pues las esferas podrían ser el dato para plantear un ejercicio. Por ejemplo, si no nos dan ninguno de los datos de altura de cara o arista, pues lo que haremos será hacer, y nos dan, sin embargo, sí que nos dan unos de estos radios, pues dibujaremos un triángulo equilátero cualquiera. De este triángulo equilátero hallaremos la sección principal, sabiendo que es la altura, los catetos de la sección principal son la altura de nuestro triángulo equilátero. Hallamos el sitio y lo dibujamos. Si nos piden que nos dan el dato de que la circunferencia, por ejemplo, la circunferencia inscrita es de 6 centímetros y nosotros hemos dibujado previamente, hemos dibujado también el ortocentro, que sabemos que es con las alturas. Añadiremos a nuestra medida la diferencia de los 6 centímetros, que podría ser en este caso este. Ya tendríamos aquí un total de 6 centímetros. Y ahora, por homología, dibujamos la sección principal real del tetraedro que nos están pidiendo. Siendo A, B y C la sección principal del triángulo que nos estarían pidiendo. Tendríamos aquí la arista. Esta sería la arista equivalente al tetraedro que contendría a esta circunferencia a la circunferencia inscrita con este radio. Ya tendríamos el resultado con la figura semejante. Vamos a ver ahora brevemente que el tema de la sección principal, que tenemos el triángulo equilátero, que representa la cara. La cara, por ejemplo, A, B, C. En vez de dibujarlo como lo hemos hecho aquí, en dos figuras separadas, se dibujaría también, se calcularía también en la misma figura. Por lo tanto, si esta es la altura de cara, que equivaldría al final, cogemos esta medida con el compás, la trasladamos aquí, pinchamos aquí, cortamos con el compás por aquí y ya tendríamos en el mismo dibujo para trabajar sin tener que utilizar más partes del papel. Ya tendríamos aquí el triángulo, la sección, principal en el mismo dibujo. Vamos a ver ahora dos secciones más. Aquí tenemos, este será el esquema que utilizaremos en el espacio y aquí veremos una sección y otra sección. La primera sección puede ser hallar un triángulo equilátero, por ejemplo este, pero que tenga una magnitud determinada. Pues que tenga, por ejemplo, de lado 3 centímetros. Este ejercicio, si nos saliera este planteamiento, nos dicen que tiene que ser de 3 centímetros, trabajaríamos con la figura en planta, vista desde arriba, con su centro, sus aristas. Y lo único que haríamos sería poner, por ejemplo, ponemos aquí una perpendicular con los 3 centímetros, vamos arrastrando con la escuadra del cartabón
hasta que nos corta en las aristas y vemos en las caras, ya podemos construir el triángulo en el resto de caras. La última sección que vamos a ver es un cuadrado. Se trata de coger los puntos medios de las aristas paralelas, por lo que hemos dejado esta y esta sin marcar. Y al unir estos puntos medios, tenemos un cuadrado, que es una sección cuadrada. Sí es una sección relevante, puesto que te pueden dar el dato de que te aporten únicamente el cuadrado. Y te dicen que este cuadrado es la sección de un tetraedro. Pues si te dicen que este cuadrado es la sección de un tetraedro, sería un problema a resolver, sabiendo que estos son los puntos medios de un par de aristas paralelas. Por lo que razonando llegaríamos a la conclusión de que, por ejemplo, este lado del cuadrado equivale a este y que está en verdadera magnitud, por lo que podríamos trabajar sobre un triángulo equilátero en verdadera magnitud, hallando su punto medio de aquí también, y ya tendríamos aquí el cuadrado, por ejemplo. Esto sería la teoría de poliedros de tetraedro dentro de los poliedros regulares.